Dios les bendiga, un abrazo, les amamos, qué bueno que están ahí pendiente a una palabra, pendiente a una visitación, pendiente a que el Señor todavía no te ha dejado solo. Estoy acompañada de un gran amigo, de un hombre de Dios esforzado, un joven valiente que decidió seguir a Cristo, y queremos compartir una pequeña palabra con cada uno de ustedes en este día, pero yo quiero que mi hermano se presente delante de ustedes. Dios le bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Luis Felipe Jerez. Le doy gracias al Señor y luego a nuestra hermana Teresa Polanco por la oportunidad de pertenecer a este hermoso video. Y usted sabe, tirando para adelante. Gloria al Señor, sí. Hay muchas incógnitas, hay muchas preguntas y queremos hacer este pequeño video a manera de interacción. Porque muchas veces, Felipe, nos preguntamos, ¿qué es una maldición? ¿Qué es una maldición familiar? ¿Qué es una maldición generacional? ¿Qué es esto? ¿Por qué es que yo comienzo un proyecto, no lo termino? ¿Por qué salgo de un trabajo, voy a otro trabajo, pero el dinero no me alcanza? No veo resultado, no veo progreso. Y son tantas las preguntas y son tantas las situaciones y son tantas las personas que se encuentran en diversas situación o condición, pero que no saben cómo salir, que no saben cómo resolverlo. Yo soy cristiana, ya yo le sirvo al Señor, pero yo veo que nada me resulta, nada me va bien, por más que me esfuerzo no logro nada. En mi familia nadie se graduó, en mi familia nadie tiene una casa propia, en mi familia nadie tiene un carro propio. Entonces yo entiendo por la palabra que esto es una maldición, y una maldición es algo que me atrasa, es algo que me amarra, que me detiene, que no me deja avanzar. ¿Cómo yo puedo romper una maldición familiar? Amén, gloria a Dios. Antes de saber cómo rompemos una maldición familiar, vamos a ver qué es una maldición. Muchas personas confunden una maldición, creen que una maldición es un papel o una oración de que yo te diga tú eres un maldito. Ajá. Bueno, muchas personas confunden la maldición con una escritura que ya esto te lo van a tirar a los brujos y ya es una maldición. No, muchas veces una maldición, aparte de eso, es una palabra maldecida, o sea, maldicha. Exacto, maldicha, porque la palabra maldición se deriva de dos términos, mal y dicho, maldición de decir, pero también hay algo que una maldición es lo que sella, lo que pacta a una familia, a una tierra, lo que pacta muchas generaciones. Una nación, un país entero. Por sí. eso vemos muchos países que no avanzan. Sí, conocemos nuestro hermano país, conocemos la historia de que un presidente lo encerró bajo maldición, con pactos satánicos. Entonces también hay otra cosa, que la maldición no es algo solamente de dichos, sino de hechos. Exactamente. Entonces no solamente es un dicho lo que te encierra en una maldición, sino hechos, prácticas que hayan tenido tus ancestros, padre, madre, abuelos. Entonces esas prácticas que ellos tuvieron consciente o inconscientemente, ya sea que hayan practicado la idolatría, la hechicería, sí, etcétera, nosotros arrastramos esos males, nosotros arrastramos esas maldiciones, esas ataduras. Entonces, ya que yo vengo a Cristo, yo tengo autoridad en Cristo para romper cualquier mal, cualquier maldición, cualquier atadura, cualquier ligadura. Entonces yo quiero compartir, más que una entrevista, es una interacción, repito. Exacto. Él va a exponer su parte, yo quiero exponer mi parte, y es por la palabra, porque me gusta hablar por la palabra. Eso. Lo que yo no puedo avalar por la palabra, no lo voy a publicar. Entonces vemos, amado hermano, en el libro de los jueces, la Biblia dice que en los tiempos de los jueces Israel no tenía rey y hacía todo el mundo lo que quería. Exactamente. Entonces cuando ellos hacían lo que querían, estaban de espalda a Dios, estaban ajenos al pacto. El pueblo de Israel estaba bajo la dirección de un pacto, estaba encerrado, englobado en un pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces el salirte de ese pacto, el tú no obedecer, como dice la palabra en Deuteronomio 28, sí, hay una lista de cosas que te bendicen, pero hay una lista de cosas que te maldicen. Entonces son prácticas que te tocan a ti hacerlas o no hacerlas. Entonces tú determinas si vivir bajo maldición o si vivir bajo bendición. Entonces cuando yo desobedezco a la palabra del Señor, conociendo la palabra del Señor, automáticamente yo estoy bajo maldición.
¿Sí o no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo había dado la espalda a Dios, había pecado. En aquellos tiempos no había rey, no había un líder, no había una guianza. Cada quien hacía lo que quería. Entonces, el Señor, cuando el pueblo clamaba, le levantaba un juez. Preparaba un juez, capacitaba un juez, depositaba su espíritu sobre esa persona y esta persona dirigía al pueblo, derribaba al enemigo y le entregaba la victoria al pueblo. En el capítulo 6 de Jueces nos encontramos con que el pueblo de Israel sembraba pero no cosechaba. Entonces ellos sembraban, había cosecha, había fruto, había resultado, pero ellos no podían disfrutar el resultado de su cosecha. ¿Por qué? Porque había una maldición. Y dice que Madián venía como langosta. Y se lo devoraba. Y se comía todo, recogía todo, se llevaba todo. Y dice que Israel empobrecía, que en Israel había hambre, había necesidad y cada día eran más pobres. Pero eran el pueblo de Dios. Estaban bajo el pacto. Estaban bajo la promesa. Eso ahí, ¿no? Era el pueblo de Dios. Entonces hay gente que dice, no, pero que ya yo soy cristiano, ya yo recibí a Cristo, claro, ya yo no puedo tener ninguna maldición, ya yo no puedo estar arrastrando nada. Pero vive bajo la misma circunstancia. Pero tú vives bajo una maldición que quizás tu padre, tu abuelo o tu bisabuelo lo habló, lo hizo, lo practicó y tú inconscientemente lo estás arrastrando. Esto pasaba, por eso quise escoger específicamente esta lectura de Jueces capítulo 6, donde el Señor, el pueblo clama. Cuando el pueblo clama, el Señor levanta a un profeta y le manda a que le recuerde que Él lo había sacado de tierra de servidumbre, que Él lo había sacado de la maldición, que Él lo había sacado de Egipto, que Él había derribado a sus enemigos y le había entregado la tierra que sus enemigos poseían. Wow, 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 wow. Se entendió. Pero entonces, ¿por qué estoy en esta condición que siembro pero no cosecho? Que como pero no me sacio, que trabajo, pero es como que si mi trabajo, si el fruto de mi trabajo cayera en un jornal hueco, vacío. ¿Qué pasa? Dice la palabra del Señor que el Señor levanta a un profeta y el profeta le dice, acuérdense que yo los saqué con mano poderosa de Egipto. Acuérdense que yo derribé a sus enemigos. Acuérdense que yo le hice poseer la tierra de ellos. Acuérdense que yo le prometí a ustedes una tierra que fluye leche y que fluye miel. Y ustedes están en la tierra, fluye leche, fluye miel. ¿Por qué no te va bien? Fluye leche, fluye miel. ¿Dónde está la leche? ¿Dónde está la miel? Fluye leche, fluye miel. Pero mis enemigos, Satanás me roba el producto, el fruto de mi trabajo. Wow. Y estamos hablando del pueblo del Señor. No estamos hablando de Egipto, no estamos hablando de Siria, estamos hablando del pueblo del Señor que empobrecía, que no había fruto, que no había cosecha, que no había alimento. Entonces había una pobreza extrema. Y cuando el profeta le habla al pueblo, dice que estaban escondidos en cuevas. El miedo, el terror de no poder enfrentar al enemigo, porque cuando hay desobediencia a Dios, tú no vas a poder enfrentar a tu enemigo. Cuando hay desobediencia a los mandamientos del Señor, tú vas a tener miedo, tú te vas a querer esconder, porque tú no vas a tener la capacidad, ni la fuerza, ni la autoridad para enfrentar a tu enemigo. Entonces esto causaba que ellos se escondieran en cuevas y que no saliera uno al frente a enfrentar la situación, a enfrentar la condición, a enfrentar la miseria, la pobreza en la que me encuentro. Gloria al Señor. Pero del pueblo el Señor saca a un Gedeón. Wow. Y sabe, llama mi atención que Gedeón era el más pequeño de su casa. Gedeón pertenecía a la tribu más pequeña, gloria al Señor. Pero es que a Dios le gusta escoger lo pequeño para avergonzar a los que se creen sabios. Es que a Dios le gusta escoger lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los que se creen poderosos. Amalaya. Entonces le escoge a este muchacho que aunque tiene miedo, pero está limpiando el trigo. Tiene miedo, pero está haciendo algo. Tiene miedo, pero está tratando de esconder lo poquito que tiene de su enemigo. Entonces hay personas, ándale, Basondaraya, Dios, ¿por qué Dios escogió los que estaban en las cuevas, los capacitados en guerra, los capacitados de las élites, de las grandes familias de Israel? Escogió al chiquito, al pequeño, al que tenía miedo, pero él estaba haciendo algo.
Ese es el detalle. Entonces Dios trabaja con gente que aunque tienen miedo están haciendo algo. Que aunque tienen miedo están tratando de esconder lo que tienen de su enemigo. Así es. Y el Señor comienza a capacitar a este hombre. Comienza a instruirlo. Comienza a direccionarlo. Y pasan unas situaciones que son muchas para enumerarlas, porque quiero caer a un punto específico. Y dice el libro de Jueces, capítulo 6, verso 24, esa misma noche, después que Jehová se le aparece, él le habla, le revela, le recibe la ofrenda, dice que esa misma noche el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Entonces el Señor lo manda a la tierra de su padre y le dice: tómate el mejor becerro, porque cuando el Espíritu Santo está sobre ti, tú tienes poder para tomar. Así es. Tú tienes poder para ejecutar. Bueno. Tú tienes poder para enfrentar. Y el Señor le dice: toma el mejor becerro de la vacada de tu padre. Derriba el altar De Acera. y derriba el altar De Baal. de Baal. Entonces, hay cosas que para tú salir Lima Sondaraya, que para tú salir de ella, tú tienes primero que alinearte con Dios, volverte a Dios, ponerte a cuenta con Dios, pedirle a Dios la dirección. Así es. Pedirle a Dios la sabiduría y la revelación. Exactamente. De por qué tú estás en esa condición y cómo puedes salir de la condición. Wow. Entonces el Señor le da las instrucciones a Gedeón y le dice: ve, toma el mejor becerro, derriba el altar de Baal y derriba el altar de Acera. Yo no sé cuál altar de tu padre o de tu madre tú tienes que derribar, pero Dios te dice en esta noche: vuélvete a mí en este día, en esta hora. No sé la hora en el país donde me estás escuchando, pero lo que yo sí sé es que en el momento que escuche esta palabra, tú te vas a levantar, te vas a volver a Dios, te vas a reconciliar con Dios, te vas a poner a cuenta con Dios, le vas a preguntar por qué tu situación, por qué tu condición, por qué tu miseria, tu escasez, tu necesidad. Y una vez Dios te revele el por qué, entonces pregúntale: ¿cómo lo deshago? ¿Cómo me libro? ¿Cómo salgo? Y dice la palabra del Señor que él hizo como Dios le mandó. Derribó el altar, los dos altares, el de Acera y el de Baal. Mató el becerro, hizo el holocausto que Dios le pidió, porque para poder hacer holocausto a Jehová, primero hay que matar a Baal, primero hay que matar a Acera, primero hay que matar los altares familiares, primero hay que romper con esas costumbres de mi papá, de mi mamá. Primero tengo que escudriñar qué fue lo que hizo papi, qué fue lo que hizo mami, para que nosotros estemos envueltos en esta maldición. Entonces, después que yo lo descubro, le hago un sacrificio a Jehová. Le hago un sacrificio a Jehová. Y después que yo le hago ese sacrificio a Jehová, entonces se habrá roto la maldición. Exactamente. Se habrá roto la ligadura. Se habrá roto todo aquello que le daba permiso a Satanás para robarme, para robarse mi cosecha, para robarse mi fruto. Gloria al Señor. Entonces lo que queremos es que tú te concientices, porque ninguna maldición viene sin causa. Ahora, cuando yo vengo al Señor, no crea que la solución está en el profeta o en el pastor o en el vecino. No, ven al Señor. Gedeón tuvo un encuentro, fue con Dios. Exacto. No fue con Gedeón tuvo un encuentro, fue con Dios, y Dios fue que le dijo: haz esto, 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 esto y esto. Pero es más fácil yo ir donde el profeta, creyendo que una palabra del profeta me va a recibir, me va a resolver mi problema, y no es así. Es a donde Dios que tenemos que venir. Dios te va a decir por qué, Dios te va a decir cuándo, por qué y para qué. Entonces yo quiero que mi hermano Felipe nos dé otro ejemplo de cómo podemos romper una maldición familiar. Quiero hacer un aporte ahí mismo en la parte de Gedeón. Amén. Algo que me impacta de esto es que la sierva, cuando decía que hay que ver lo que hizo mami y lo que hizo papi, amén, recuérdense que Madián tenía cautivo al pueblo de Israel durante 7 años. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Gedeón? Búscame un becerro que tenga 7 años. Aleluya. Búscame también un becerro que simboliza el espíritu de Baal. El Baal, cuando usted lo busca, se representa como una vaca, como un toro, como un buey, como un becerro. Entonces, esto es lo que pasa. Dios va a usar sacrificio, Dios va a usar cosas para que usted lo haga como holocausto, que lo queme en el altar. Va a buscar atributos que se parezcan a lo que te está haciendo la guerra, para que tú empieces a comer. Exactamente, lo que te tiene atado. Dios sabía que Baal era que tenía atado a los familiares de Gedeón,
Por eso le dije, tráeme un becerro. Le dijo, tráeme un becerro. El becerro se representaba como el Dios que le estaba sirviendo. Exactamente. La entidad de Baal. Los 7 años del becerro que sacrificó Gedeón representaba los 7 años que tenía Madián cautivando al pueblo de Israel. Y en la estatua de acera era el mismo ídolo que estaban adorando, era la idolatría, exacto. Y ahí fue que Gedeón pudo consumir eso. También otro ejemplo, quería poner el ejemplo de Abraham. Estamos hablando de maldiciones familiares. Amén. Abraham estaba pasando por una situación, pero ¿cómo así, varón? Si Abraham era un hombre que tenía todo, tenía dinero, tenía bienes, tenía, aleluya, ganado. Abraham era un hombre próspero, pero Dios le dice, sal. ¿Pero producto de qué era esta riqueza? ¿De dónde venía esta riqueza? ¿Qué producía esta riqueza? ¿Y a qué Dios le escribía que supuestamente le daba esa riqueza? ¿Usted me entiende? Hay que ver la clave de dónde Dios te saca de un lugar para sacarte lo que tú tienes que no conseguiste de parte de Él. Aleluya. Porque muchas veces nosotros conseguimos cosas en el mundo que cuando traemos aquí al Evangelio, Dios nos lo empieza a quitar. Y es porque esas cosas no vienen de parte de Dios. Hay que ver de qué entidad nosotros arrastramos eso. Y vemos que cuando Abraham, cuando Dios lo llama, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Él se fue de su parentela, pero todavía estaba con la parentela arriba. Así es. ¿Por qué? Porque cargaba a Lot con él. Así es. Hasta que Abraham no se le movió a Lot, que Dios le dijo, tú tienes que separarte de Lot, porque hay un propósito en Abraham, no en Lot. Y muchas veces nosotros no queremos separarnos de nuestra parentela. Nos vamos de nuestra parentela, nos mudamos del sitio, llegamos al Evangelio, llegamos al lugar donde Cristo nos puede salvar, pero todavía tenemos la parentela arriba. Tenemos a Lot al hombro. Tenemos a Lot al hombro. Tenemos mañas, tenemos costumbres, tenemos hábitos, tenemos muchísimas cosas que nos mantienen todavía atados a la parentela que nosotros salimos. Y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué estamos pasando por esta misma situación. Fíjense que el proceso de beneficio de Abraham vino después que soltó a Lot. Así es. Hasta que Abraham no lo pudo soltar, Abraham no vio las bendiciones de parte de Dios. Y Dios es tan bueno que Abraham era rico en todo. Pero había una riqueza que él no tenía. Él ya estaba avanzado de edad y no tenía hijos. Así es. Había una heredad, aleluya, que el hombre no se la podía dar. Los dioses no se lo podían dar, ni los baales se lo podían dar. No le podían dar lo que él necesitaba, lo que él le satisfacía. Y era tener un hijo con su esposa. Por eso fue que Dios lo vio el deseo que él tenía. Porque el Espíritu Santo conoce, escudriña el corazón de la persona. Por eso fue que dijo, te voy a dar una descendencia grande. Pero Abraham se desesperó y tuvo una hija con una esclava, y Dios lo saca de una esclavitud y le promete una herencia, pero quiere mezclar la herencia con la esclavitud. Y así no podemos. ¿Cómo vamos a mezclar la herencia que Dios nos da con una esclavitud? Agar significaba la esclavitud en ese momento, porque ella fue esclava ¿de quién? De la esposa de Abraham. Ella fue sierva de la esposa de Abraham. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Abraham quería heredar lo que Dios le prometió, lo quería heredar en esclavitud. Por eso fue que Dios desterró a este niño de la tierra de Abraham. Y desterró a su madre también, porque cuando Dios te liberta, no hay lugar para esclavitud en tu vida. Fíjate que después que nació ese niño, el niño que tuvo con Agar, fue que nació su Isaac, fue que nació su promesa. Hasta que Abraham no se desligó totalmente de su parentela, no rompió con la maldición generacional que tenía que romper. Aleluya. Él no pudo ver la promesa de Dios en su vida. Y vemos también, gloria a Dios, que Abraham pudo tener muchos bienes. Dios le prometió una tierra grande, mucha aleluya, muchos parientes, muchos hijos, mucha descendencia. Pero nada más vio Isaac. Así es, así es. Y es porque hay cosas, hay promesas, hay hechos que marcan a tu familia, que tu familia antepasada no la pudieron ver, pero la estás viendo tú. Tu generación. ¿Quién fue que vio la promesa? Fueron los hijos de Jacob. Así es. No fue Abraham. Ni Aleluya. siquiera Isaac. Ni siquiera Isaac lo vio. Y Jacob vio, aleluya, parte de esa promesa, pero la promesa desarrollada en sí, la vio, fueron los hijos de Jacob. Hay cosas que tus antepasados te vienen marcando, con promesa, con maldición así mismo también. Y hay cosas que tú las tienes que romper. Fíjese, el caso de Melquisedec también, que fue Saúl. Saúl era un rey. Los reyes tienen de todo, tienen riqueza.
pero Saúl se fue por donde no era. Así es. Saúl dobló por donde no tenía que doblar. ¿Qué pasó con Saúl? Fue destituido de la presencia de Dios. Y automáticamente la descendencia de Saúl fue una descendencia que fue descalando en pobreza. Miseria. ¿A dónde fue a parar Melquisedec? A lo de A Mefiboset. Mefiboset, a lo de Bar. A lo de Bar, tierra de tristeza y de dolor, de miseria, de pudredumbre. Amén. Y hay algo que muchas veces nuestros familiares también, así como hay maldiciones generacionales, hay bendiciones generacionales. Jonatán hizo un pacto con David y David se convirtió en el rey que en ese momento Dios utilizó. Y a través de David y de Jonatán, que fue descendiente de Saúl, aunque Saúl ya era desechado, Mefiboset, aleluya, pudo ver la bendición de él en su vida y fue rescatado del lugar de donde venía. Fue destituido de lo de Bar. Restituido. Gloria al Señor. Yo sé que esta palabra te ha abierto los ojos del entendimiento, pero te vamos a pedir que nos pida una segunda parte, porque esto está bueno y hay muchísimas más cosas que podemos seguir desglosando y que podemos seguir compartiendo contigo, pero ha llegado hasta aquí esta entrega. Wow. Pídenos ahí, déjanos tus comentarios. Yo quiero segunda parte, yo quiero saber más acerca de esto, de cómo romper maldiciones, cómo avanzar, cómo multiplicarme, cómo recibir lo que Dios me ha prometido, porque hasta ahora no me ha dado resultado. Exacto. Quédate con esta palabra, ponla en práctica, gloria al Señor, abrázala y ponte a escudriñar qué hizo papi, qué hizo mami, qué fue lo que pasó, de dónde vengo, y tú verás como Dios te abrirá los ojos del entendimiento y lograrás salir de toda estrechez, de toda escasez o de toda miseria donde te encuentres. Gracias por compartir con nosotros. Tu hermana Teresa Polanco ha estado delante de cada uno de ustedes y nuestro hermano Luis Felipe Jerez. Así hasta la próxima. Shalom. Dios te bendiga.